Muy buenos días, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Bienvenidos al segundo año de secundaria a la materia de valores cristianos. Para mí siempre será un gusto el poder estar con ustedes, dirigirme a ustedes y en esta ocasión presentar el tema del día. Vamos a empezar en este día este tema muy especial de valores cristianos y el tema que nos toca desarrollar en este día tiene que ver con el asunto de permanecer siempre en el presente. Sería también, dicho de otra manera, el arte de planificar. Debemos entender que la vida requiere toda una planificación. Y para nosotros consideramos que es muy básico, elemental, la planificación. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es aprender a considerar el presente para planificar el futuro. Es importante que tengamos en vista siempre nuestro presente para de esa manera planificar el futuro. Un texto bíblico que nos lleva a pensar en esta dirección es: pon en manos del Señor todas tus obras, tus proyectos y se cumplirán. Eso es lo más importante. Proverbios 16:3. Poner en manos del Señor tus obras, tus proyectos, y estamos seguros que se cumplirá. Antes de ejecutar cualquier proyecto, bien sea en nuestra vida personal, familiar o trabajo, debemos tener una planificación. ¿En qué consiste la planificación? Consiste en establecer una serie de lineamientos o pasos con el fin de cumplir una meta y alcanzar los objetivos que nos planteamos de acuerdo a lo que necesitamos. Una vez establecidos los pasos a seguir, se debe trazar un plan de trabajo que determina quiénes la llevarán a cabo, las diferentes actividades que se cumplirán, conforme a lo necesario, la logística, el financiamiento, entre otras cosas. Por lo cual es fundamental saber qué se va a hacer y cómo se debe hacer. En Marcos 6:30 al 44, me gusta esta historia y si tú tienes una Biblia en tu mano, necesitas abrirla y tenerla ahí con esta cita abierta. Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44, que habla sobre la alimentación de los 5,000, ¿sí? Encontramos una historia protagonizada por Jesús, muy conocida, la alimentación de panes y peces, o la alimentación de los 5,000. En esta historia Jesús nos muestra el uso de la herramienta de la planificación. ¿Qué nomás usamos en la planificación? Número uno, definir el proyecto y establecer los objetivos. Recuerda que debes definir qué es lo que necesitas alcanzar. La primera etapa de la planificación de un proyecto de vida, cualquier tipo de proyecto, es definir claramente el proyecto y los objetivos que deseas alcanzar. Si no sabemos lo que queremos, no llegaremos muy lejos y no lograremos nada. Bien dice el dicho, el que no sabe para dónde va, ya llegó. O sea, ya no tiene nada que hacer, ¿no? El proyecto de Jesús era para alimentar a los 5,000. Lo definiremos. Dadle vosotros de comer. 6:37 empieza y dice: respondió Jesús y les dijo: dadle vosotros de comer. Luego de que Jesús enseñó a aquella multitud, los discípulos se acercaron a él diciendo que los despidiera para que fueran a comprar pan a las aldeas y lugares adyacentes, cercanos, ¿no? A comprar pan, pues no tenían que comer. A lo que Jesús respondió: denle ustedes de comer. ¿Cuál era el proyecto? Dar de comer. El objetivo principal estaba bien definido y era darle de comer a aquella multitud. Los demás objetivos secundarios los sabía Jesús. En aquel momento, para los discípulos era prácticamente imposible, pero fue aquí donde inició este proyecto del cual solo Jesús conocía el plan. En segundo lugar, identificación de los recursos. ¿Con qué cuentas? ¿Con qué cuentas? Luego de definir el proyecto, Jesús ordenó a los discípulos que fueran a investigar y verificar con qué recursos contaban. En Marcos 6:38 dice: les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijo: 5 panes y 2 peces. En esta tarea estaban involucrados los 12 discípulos, y Jesús, luego de su búsqueda, le dijeron al Señor que solo disponían de 5 panes y 2 peces. La siguiente etapa de la planificación, luego de definir el proyecto y los objetivos, es identificar con qué recursos contamos. Este punto es importante, pues es donde analizamos si contamos con los recursos, las personas y con todo lo necesario para ejercer nuestro plan.
Por medio de este análisis podemos saber si realmente contamos con los recursos y también definir lo que nos falta para lograr los objetivos. En Lucas capítulo 14, versículo 28 al 32, tenemos una referencia sobre este punto. Para la construcción de una torre o para ir a la batalla y cualquier proyecto en general, es necesario evaluar si contamos con los recursos suficientes para terminarlo, ya que si no logramos, recibimos burla, humillación y grandes pérdidas. Número 3. Establecer tareas para alcanzar los objetivos. ¿Qué necesitas hacer? Tiene que ver con las tareas. Pues después de identificar los recursos, sabiendo que podemos ejecutar el proyecto, lo siguiente que debemos establecer son las tareas de manera detallada que se deben realizar para lograr el objetivo general. En este punto, todos los que están involucrados en el proyecto deben saber y tener bien claro sus funciones, sus tareas para la ejecución del proyecto. En nuestro proyecto de estudio, Jesús mandó a contar o hacer un estimado de la cantidad de gente presente. En Lucas 9:14, según lo que podemos mirar, que también es el paralelo de este pasaje, en Lucas 9:14 dice de la siguiente manera. Lucas 9:14 dice, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. La Biblia registra 5,000 hombres aproximadamente. Sin embargo, estimando una mujer y un niño por hombre, que quizá pudieron ser más, se estima más o menos unas 15,000 personas. 15,000 personas. Era un gran proyecto. Número 4. Organizar las tareas y actividades por orden. ¿Cuándo y dónde? Cada persona debe saber qué corresponde hacer, qué necesita hacer. Falta saber el tiempo que tiene, cuándo debe hacer, dónde va a estar. Esa parte corresponde definir el calendario y el cronograma del proyecto para saber el orden y los tiempos de ejecución. Luego de que Jesús bendijo los panes, dio orden de repartirlos. Marcos 6:41, que estábamos mirando, dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y lo partió, y lo partió los panes y dio a sus discípulos para que pusiesen delante y les repartió y repartió los 12 peces entre todos, los 2 peces entre todos. Qué interesante esto. Cada día, cada discípulo sabía lo que debía hacer, pues Jesús les daba las instrucciones. Seguramente esto también fijó una estrategia cuándo debían actuar, en dónde debían cada discípulo realizar la tarea asignada, la cual se cumplió a cabalidad y funcionó logrando que se cumplieran los objetivos del proyecto. Todas aquellas personas quedaron saciadas. Número 5. Evaluar y control, la evaluación y el control del proyecto. ¿Cuáles fueron los resultados? Este punto, aunque pareciera no pertenecer a la planificación, porque se realiza al final, después de terminar el proyecto, debe considerarse en la planificación. ¿En qué sentido? Se debe definir la forma en que se evaluará el proyecto establecido, algún método, y así poder terminar si se cumplieron los objetivos, qué salió bien y qué debe mejorar. Finalmente, el objetivo fue alcanzado. Los discípulos encargados de la evaluación final determinaron de forma específica los resultados. Todos quedaron saciados. Además, quedaron 12 cestas llenas. En Mateo 6, 42 y 43 habla de ello, de las cuales seguramente dispuso Jesús de la mejor manera. ¿Sí? Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los panes y los peces. Si deseas que seamos personas exitosas, para aquellos que siguen los mandamientos de Dios y le obedecen y son obedientes, Él prometió colocarlos como cabeza y no como cola. Eso dice en Deuteronomio 28:13. En la Biblia encontramos todos sus preceptos y enseñanzas que si aplicamos podremos obtener de ellas grandes bendiciones. La planificación es una de ellas. La improvisación y el desorden no vienen de Dios. Recuerda, planificar es algo que Dios nos ha pedido, nos ha enviado para hacer. Actividades de aprendizaje. Lee la clase e indicaciones de la clase. Observa el video explicativo del tema. Completa la ficha de trabajo y desarrolla la ficha de actividad. Sin más, por el momento me despido, esperando que Dios bendiga siempre tu vida. Bendiciones.